Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que encontrarnos en el ETM es bastante complejo porque hay un tema de tránsito importante. Eh, Quiero comenzar preguntándote sobre cómo usamos las palabras para definir, porque obviamente en la medida en que nombramos, comprendemos y podemos poco a poco ir interiorizándonos en los distintos conceptos con distintas perspectivas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neurodivergencia? Es una diversidad en el comportamiento neurológico que tienen las personas. En sí, bueno, me encanta hablar de estos temas porque principalmente se habla de diversidad y mucho se habla de género o de cultura, pero la neurodivergencia es en sí también uno de los principales desafíos que tienen las organizaciones en el futuro. En la neurodivergencia en sí implica ciertos comportamientos que puede tener nuestro cerebro y que funcionan y funcionamientos que no son comunes, no son neurotípicos. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de este tipo de neurodivergencia el autismo, como el trastorno espectro autista, puede estar también déficit atencional con hiperactividad, síndromes de Tourette, ticos con altas capacidades, eh, hay personas que pueden tener dislexia y todo eso está dentro de la neurodivergencia, por lo que es relevante, porque dado que existe, hoy día creo que aparece un nuevo concepto que se llama Quiet Diversity. La Quiet Diversity es que existe hoy día neurodivergencia, si bien no diagnosticamos constantemente a las personas, sí encontramos ciertos patrones, comportamientos, características o conductas dentro de las personas que requieren algún tipo de necesidad de miramiento o comportamiento o ayuda y apoyo especial. Por lo tanto, hacernos cargo de eso es parte también del liderazgo. Sin duda. Es importante también considerar de que hoy en día ya no se utiliza el concepto de diagnóstico o de trastorno, sino más bien de una condición y se habla de detección. Por lo tanto, vamos sacando esta carga negativa que tiene una enfermedad de por medio, porque no se trata de una enfermedad, sino que de un funcionamiento distinto del cerebro que se aleja de la mayoría, porque si esto lo pusiéramos en una campana de Gauss, sin duda, al centro tendríamos a los neurotípicos y hacia los extremos podríamos tener las neurodivergencias, que es simplemente una distribución en la población. Lula, en las organizaciones específicamente, ¿qué desafíos ves para los líderes y para las personas que trabajan con personas neurodivergentes? Yo creo que como líderes lo primero es poder tener la tolerancia a esta diversidad, generar los espacios para que efectivamente sea detectado a tiempo. Creo que el 60% de las personas que hoy día están en las organizaciones y que ya son adultos han compartido rasgos, pero nunca han visibilizado que pueden tener algún tipo de, no sé, pues, o son disléxicos o tienen alguna condición que requiera un trato especial. Yo creo que lo más relevante ahí es que los liderazgos en sí deben ser capaces de entender que existe una diferencia y también entregar los espacios y las herramientas necesarias para que estas personas puedan tener un máximo nivel de desarrollo dentro de las organizaciones. Para darte un ejemplo, en algún minuto llegó un gerente que me dijo: Lula, tengo una persona que trabaja súper bien, pero no tiene capacidades organizativas. Y al revisar, dentro de los síntomas que me relata, me dice, siempre que estamos en una reunión, repite la última frase. Eso se llama ecolalia. Y, y claro, es parte de condiciones, no digo que esa persona puede tener una condición en particular, pero sí miramos este comportamiento y tenemos que entender que no es voluntario. Entonces, no atribuirle una intencionalidad permite que las personas también puedan entenderse y aceptarse y ponerse en la zona de confort. Esa persona era excepcional en los temas organizacionales, en el desarrollo y en la creación de proyectos. Por lo tanto, ese es el mejor rol donde poner a una persona, por ejemplo, que puede tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. Perfecto. Y de qué manera podríamos acercar o compartir aquí con el público aquellas conductas o aquellos comportamientos que, como tú dices, son involuntarios, pero al mismo tiempo son funcionales? ¿Qué ejemplo nos puedes dar de eso para que uno pueda decir, sabes que a esta persona no es que le pase algo malo, se está autorregulando tal vez? Y lo vemos en las organizaciones.
Mira, hay perfiles, por ejemplo, que tienen condiciones que los llevan a necesitar menos cantidad de estímulo durante un periodo de tiempo. Y después de una reunión grande, necesitan un tiempo de cool off. Es un tiempo donde van a ir, se van a autorregular, seguramente van a ir al baño y después pueden continuar con sus tareas. Esa es una táctica que se utiliza muy comúnmente. Un ejemplo, incluso no es mis hijos, por ejemplo, cuando van al supermercado, necesitan ir a su pieza antes de ayudarme a bajar las bolsas. No es que se desentiendan del mundo, pero lo que necesitan es entender que el espacio de cool-off va a generar que ellos puedan tener un mejor rendimiento y puedan volver a integrarse. Es como un espacio de tiempo donde ellos pueden volver a autorregulación y pueden comenzar nuevamente a iniciar y retomar sus tareas. Otro ejemplo puede ser cuando tenemos una persona que tiene muchas pantallas abiertas en el computador, es una persona que seguramente necesita un hiperestímulo y también está pidiendo de alguna manera mirar el teléfono, necesita ruido o trabaja con música. Son espacios y cuando estamos hablando de que al lado se le sienta a alguien que necesita más silencio y estamos en un espacio abierto de cowork, se generan diferencias. Porque no todos son iguales y no todos pueden rendir. Hay algunos que sí necesitan un espacio de productividad y que son más productivos cuando están en silencio y trabajan sin tanto estímulo. Entonces es necesario revisar eso y entender que existen diferentes necesidades para obtener un mejor rendimiento. Entonces, en concreto, cuando estamos pensando en las oficinas, en los espacios de trabajo, al igual como ocurre hoy en día en muchos lugares públicos que tienen espacios reservados, ahora en el Estadio Nacional, me acuerdo para los Juegos Panamericanos que hicieron una sala especial para aquellas personas que necesitaban aislarse un poco de todos estos estímulos, pero aún así disfrutar de lo que estaba ocurriendo en el evento. Es importante que las organizaciones también puedan pensar en espacios con más calma para algunas personas y en otros espacios en el fondo donde puedan recuperar la energía, puedan moderar la cantidad de estímulos que están teniendo. Esa es una medida. Por otro lado, en términos de educación, ¿qué crees tú que deben hacer las empresas para ir promoviendo la integración y el respeto a la neurodivergencia? Para mí, yo creo que necesitan capacitarse y entender las diferencias. Si yo tengo a una persona, por ejemplo, que tiene autismo o que tiene rasgos autistas dentro de mi equipo, que puede ser muy bueno en lo que hace, por ejemplo, me pasó con un gerente TI, venía al espacio de evaluación de desempeño y en ese proceso este colaborador transpiraba, tenía un nivel de ansiedad gigante y la forma de poder trabajar esa evaluación de desempeño es anticiparlo. El jefe debe decir, vamos a tener una reunión, podría mostrarle más o menos en qué se va a basar la reunión con una pauta y tiempo para que pueda ayudar a que la persona pueda mostrar visualmente su propio desempeño con ejemplos prácticos y se prepare antes para tener esa conversación, entendiendo cuál va a ser la pauta evaluativa y entendiendo cómo va a estructurar esa conversación. Por ejemplo, una persona que tiene déficit atencional es probable que olvide muchos de los eventos, hitos que justifiquen su propia autoevaluación. Por lo tanto, también es importante que se pueda anticipar y gestionar su propio espacio de este es el hito que dice que o me hace sentir que efectivamente tuve un buen desempeño y que estoy cumpliendo con este KPI que me pusiste. Entonces, la preparación para el feedback también es súper relevante y anticipar a los colaboradores es un rasgo muy crítico. Otro tema que también no se toca, pero es tremendamente significativo, hay personas que tienen diferentes horarios para poder tener su mejor rendimiento. Hay personas que rinden mejor en la mañana y hay personas que rinden muchísimo mejor en la tarde. Entonces también esa flexibilidad es necesaria y cómo tener y poder gestionarla va a depender también de las necesidades que tenga la organización, pero conciliando. Y creo, y ahí una de las cosas más relevantes es que cuando una persona es neurodiversa y existe, generalmente el pensamiento rumiante es que tengo algo malo o hay algo en mí que está fallando, hasta que uno descubre que es neurodiverso. Y desde ahí el poder declararlo es súper difícil en las organizaciones porque hay una zona de vulnerabilidad que no muchas veces es bien entendida. Entonces, crear espacios para que las personas puedan decir cuáles son sus dificultades, generando confianza, es también parte esencial de poder construir lazos y vínculos que sean duraderos.
Ahí es súper importante la humanización de las organizaciones, finalmente. Sí. Quería puntualizar también, Lula, un poco complementando lo que tú dices, es que esto no es algo que nosotras digamos, es algo que la neurociencia también respalda. En la medida en que no sabemos lo que va a pasar, nuestro cerebro empieza a reaccionar, empieza a generar cortisol y con esta anticipación, que es tan simple como decir al inicio de la reunión una agenda, nuestro cerebro baja el modo alerta, baja el cortisol y se predispone al aprendizaje. Entonces es algo que nos puede servir en todos los contextos para todas las personas también. De hecho, Steffi, cuando existe adrenalina y cortisol dando vuelta en nuestro cuerpo, se está accionando el mecanismo de huida, todos nuestros cuerpos y órganos empiezan a funcionar, sea un incendio, o sea, una amenaza real y física, o sea, una amenaza mental. Y nuestro cuerpo no va a permitir que nuestra corteza prefrontal entonces pueda buscar espacios de creatividad, ni tampoco va a permitir que nosotros podamos buscar opciones. Lo que va a ocurrir en ese minuto es que vamos a tener tres comportamientos adaptativos: freeze, fight o flight. O me paralizo, o peleo, o me eyecto de la situación. Por lo tanto, generar espacios que permitan que la condición basal de nuestros colaboradores sea lo suficientemente sostenible, y también espacios donde exista esa confianza, donde no tenga que estar en alerta constantemente, es tremendamente significativo para poder obtener el mejor performance de las personas. Me gustaría preguntarte también qué pasa cuando la situación es al revés. Por ejemplo, ¿qué recomendarías a un equipo de trabajo que le toca trabajar con un líder o una persona que los supervisa que tiene una neurodivergencia? Principalmente es importante que se entiendan, y el autoconocimiento del líder divergente es como la base fundamental, que cada uno sepa si es que tiene alguna dificultad o tiene alguna diferencia de la cual tenga que hacerse cargo o tenga que revisar. Le doy un ejemplo: yo tengo trastorno de déficit atencional con hiperactividad severo. Y lo digo con todas sus letras, es súper difícil poder tener cierta estructura, pero soy muy buena en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con buscar nuevas ideas, buscar nuevos proyectos, buscar nuevos prospectos, entender, tengo muy buen nivel de diagnóstico organizacional y detecto muy bien las necesidades que tienen las personas, pero no soy buena en los seguimientos, en el desarrollo, en el checklist. Entonces tengo un equipo que me ayuda a eso. En ocasiones tenemos que entender que cuando tenemos una diferencia y la declaramos, podemos pedir ayuda. Y no solamente esto para los neurodivergentes. De hecho, hace poco trabajamos con una metodología que se llama Belvin, y que esta metodología también busca diferencias dentro de las organizaciones para poder construir equipos que sean equitativos. Y hay personas que tienen mayor aporte en las zonas de diseño de soluciones, como hay otras que tienen mayor aporte al finalizar. Sí, esto se entrelaza con neurodivergencia, porque aquellos que tienen más eh, finalización, por ejemplo, tienen TOC o pueden tener un TOC que es mucho más evidente. Y de alguna manera, si el equipo no lo entiende, puede decir, pucha, en palabras coloquiales, llega al final del proyecto y me quiere cambiar todo a última hora. Y claro, esta persona lo que quiere es mejorar, y su afán es de mejora continua, no es que quiera perjudicarlo. Entonces ese entendimiento genera un lenguaje común donde todos entendemos cómo visibilizamos y cuál es nuestra propia zona de aporte, para asegurarnos que cada uno esté específicamente donde puede entregarle el mejor valor a un equipo. ¿Cómo imaginas el futuro entonces de las organizaciones y la neurodivergencia? Yo creo que las organizaciones ya son neurodivergentes, pero no se han dado cuenta. Y muchas veces los líderes juzgan a miembros de sus equipos porque no son iguales o no se sientan representados en su forma de tomar decisiones. Hay líderes que toman decisiones muy rápido y que son súper emocionales, y que seguramente los van a conocer en los comportamientos, porque están trabajando, mandan un mail, se paran al lado tuyo y te dicen, te mandé un mail, y esperando la respuesta. Ese seguramente va a tener una impulsividad, seguramente va a tener un avance y va a querer sacar las piedras del camino rápidamente. Por otro lado, hay líderes que pueden trabajar con ellos. Voy a poner un ejemplo. El perfil que acabo de escribir es muy probable que sea comercial. O la típica pugna con el gerente de operación. El gerente de operación es mucho más ordenado y su pensamiento es más secuencial, que es válido porque es parte de su ventaja competitiva. Entonces, si le pido que tome una decisión muy rápida,
él va a necesitar tomar decisiones en base a data. La velocidad de uno y del otro es completamente diferente. Y si no lo entiendo, lo que va a ocurrir es que voy a tener frustración y choques. Entender el lenguaje diferente de nuestros cerebros y cómo tomamos las decisiones, qué roles efectivamente son fundamentales y cuáles son nuestras ventajas competitivas. Entender que cada ventaja y fortaleza en sí puede ser también una debilidad es parte de poder autoconocernos. Y por lo demás, para el equipo que está abajo como desafío, no solamente está el pedir el feedback, también dar feedback y buscar espacios para darle feedback a su líder y decir, me entiendo mejor contigo cuando, o me cuesta esto, o necesito un espacio de apoyo, de silencio, o necesito mayor estructura, o dame más tiempo para tomar esta decisión porque necesito revisar los datos. Es simplemente declarar quiénes somos y de qué manera puedo hacer mejor mi trabajo. Lula, me parece tremendamente inspirador lo que nos cuentas porque también es algo que se vincula muchísimo con las habilidades del futuro. Si ustedes piensan cuando se habla de las habilidades del futuro del trabajo, estas power skills o soft skills, estamos hablando de empatía, de la capacidad de comunicarnos claramente y de expresar nuestras necesidades y atender las necesidades de otros. Y son esas las habilidades que los líderes y las personas de las organizaciones van a requerir para enfrentar este mundo tan cambiante y tan desafiante que nos estaba comentando Juan Carlos hace un rato. Eh, para ir terminando, ir cerrando, ¿cuál es el mensaje final que quieres dejarle a la audiencia con respecto a este tema? Creo que aceptar que existe neurodivergencia en las organizaciones y empezar a mirarla para construir espacios mucho más amorosos es nuestra responsabilidad. No se trata de decir, dado que esta persona es impulsiva o tiene esta característica, no lo debe mejorar. Por el contrario, tenemos que estar trabajando constantemente en buscar situaciones de mejora y entrenamiento para tener un control inhibitorio de comportamiento para aquellas cosas o comportamientos que dañen el equipo. Pero creo que lo más relevante es la aceptación de que no todos pensamos igual, no todos tomamos decisiones igual, de que las necesidades para poder tener una mejor productividad de cada uno también es diferente y que en base a trabajar en espacios de neurodivergencia podemos sacar ventajas competitivas. Las personas, por ejemplo, que tienen eh, Asperger, que es muy conocido esa eh, condición, creo que lo más relevante ahí es que muchos de ellos tienen la capacidad de ser monofocales, sacar las cosas adelante, poder perseverar, van a ser muy estructurados y la honestidad que tiene ese perfil generalmente es una ventaja competitiva. También evidencian constantemente las disonancias que tenemos como líder. Detectan nuestras inconsistencias en forma muy rápida cuando somos inconsistentes. Entonces, todo eso es parte de la neurodiversidad y para mí la neurodiversidad es un regalo. Muchas gracias, querida Lula. Démosle un aplauso, por favor, a esta conversación que hemos tenido. Realmente, como siempre, nos inspiras, nos llenas de luz y nos ilustras con estos temas que son tan importantes para nosotros en las organizaciones. La Red de Recursos Humanos busca humanizar las organizaciones para las personas, para las familias y para las sociedades. Así que creo que compartimos un propósito desde lo más profundo también. Así que muchísimas gracias, Lula. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un regalito para ti. Ay, aquí viene Rodri, mira. Ay, Gracias, Rodrigo. Acá está para que nos tomemos también nuestra foto oficial. gracias.